Lo primero que notó el multimillonario Richard Harrison no fue el libro de matemáticas. Fueron las risas. Acababa de regresar a casa varias horas antes de lo esperado, después de que un trato de negocios de miles de millones se cayera a última hora. Su mansión, usualmente silenciosa por las tardes, resonaba con el sonido de su hijo de 10 años riendo más fuerte de lo que Richard había escuchado en meses. El sonido lo guió hacia el área de servicio. Al acercarse, se quedó paralizado. Ahí, sentada en el viejo piso de madera junto a una canasta de ropa sucia, estaba Angela, la callada mucama que limpiaba la casa todos los días. Frente a ella estaba sentado el hijo de Richard, Ethan, con hojas de álgebra, fracciones y geometría esparcidas por el piso. Angela no estaba limpiando. Estaba enseñando. No solo enseñando, sino explicando problemas complejos de matemáticas de una manera que hacía que a Ethan se le iluminaran los ojos de comprensión. El rostro de Richard se oscureció. ¿Qué es exactamente lo que está pasando aquí? La habitación se quedó en completo silencio. Angela se puso de pie despacio. Ethan se veía aterrado. Ninguno de los dos sabía que lo que estaba a punto de pasar cambiaría por completo cada vida dentro de esa mansión. Para siempre. Antes de continuar con esta historia inolvidable, tómate un momento para darle like a este video, dejar un comentario y compartirlo con alguien que crea que la bondad puede cambiar vidas. No olvides suscribirte a Kindness of Power para más historias poderosas y reales que inspiran esperanza y compasión. También nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo, así que comenta tu ciudad y país abajo. Ahora, continuemos. Richard Harrison no solo era rico, era uno de los empresarios de tecnología más respetados de Estados Unidos. Los periódicos lo llamaban genio. Los inversionistas lo llamaban intrépido. Pero dentro de su enorme mansión, era simplemente un padre luchando por criar a su único hijo, después de haber perdido a su esposa, Emily, 5 años antes. Desde la muerte de Emily, Richard se había enterrado en el trabajo. El dinero no era el problema. El tiempo sí lo era. Ethan tenía todo lo que un niño podría pedir. Juguetes costosos, tutores privados, vacaciones de lujo. Pero lo único que desesperadamente necesitaba era la atención de su padre. Recientemente, las calificaciones de Ethan habían empezado a bajar, especialmente en matemáticas. Su exclusiva escuela privada le advirtió a Richard que Ethan estaba peligrosamente cerca de reprobar el próximo examen estatal. Richard contrató a los tutores más caros que el dinero podía comprar. Ninguno tuvo éxito. Cada uno le enseñaba fórmulas. Ninguno llegaba al corazón de Ethan. Angela lo notaba todo. Llevaba casi 3 años trabajando en el hogar de los Harrison. La mayoría de la gente apenas recordaba su nombre. Limpiaba habitaciones en silencio, doblaba la ropa, lavaba los platos y desaparecía antes de que alguien la mirara 2 veces. Pero cada tarde, mientras quitaba el polvo del pasillo de arriba, escuchaba a Ethan batallando en sus sesiones de tutoría en línea. Veía cómo la frustración reemplazaba la confianza. Veía a un niño brillante empezar a creer que era tonto. Angela conocía esa sensación. Al crecer en un vecindario pobre, alguna vez los maestros le habían dicho que jamás llegaría a nada, y sin embargo, los números siempre habían tenido sentido para ella. Las matemáticas no se trataban de memorizar, se trataban de entender los patrones. Años atrás, había ganado becas e incluso había completado 2 años de la carrera de ingeniería. Después la vida cambió. Su madre se enfermó gravemente. Las cuentas médicas se tragaron cada dólar. Angela dejó la escuela. Trabajó en 2 empleos. Cuando su madre murió, el sueño de convertirse en ingeniera desapareció junto con ella. Eventualmente, encontró trabajo como empleada doméstica. Nadie le preguntaba jamás por la mujer detrás del uniforme. Nadie sabía lo que había sacrificado. Una tarde, Angela encontró a Ethan sentado solo en la cocina, con lágrimas rodándole por las mejillas. «Nunca voy a pasar», susurró. «Mi papá va a estar decepcionado». Angela dudó. Las reglas de la casa establecían claramente que los empleados no debían meterse en asuntos familiares, pero no podía ignorar a un niño sufriendo. «¿Qué parte no entiendes?», le preguntó con suavidad. Ethan señaló una página llena de fracciones. Angela sonrió. En lugar de abrir el libro de texto, tomó una manzana del frutero, después otra. Pronto, naranjas, cucharas, galletas y vasos de jugo se convirtieron en problemas de matemáticas. Las fracciones de repente se convirtieron en rebanadas de fruta. Los porcentajes se convirtieron en pedazos de chocolate. La geometría se convirtió en platos de cena. En 20 minutos, Ethan resolvió problemas con los que había estado batallando durante semanas. Su confianza regresó casi de inmediato.
«Eres la mejor maestra del mundo», exclamó. Angela se rió. «Yo no te enseñé. Solo te ayudé a verlo». Desde ese día, cada vez que Richard trabajaba hasta tarde, Ethan le pedía ayuda a Angela en secreto, después de que ella terminaba sus labores. Las lecciones ocurrían en rincones tranquilos de la mansión. A veces en la cocina, a veces en el jardín, a veces en el piso del cuarto de lavado. Angela jamás aceptó dinero. Solo quería que el niño volviera a creer en sí mismo. Semana tras semana, Ethan se transformó. Dejó de temerle a las matemáticas. En cambio, empezó a hacer preguntas. Se volvió curioso, entusiasta, lleno de esperanza. Pero los secretos tienen su manera de revelarse. Aquella lluviosa tarde de martes, Richard llegó a casa sin avisar, y ahora estaba de pie ahí, mirando fijamente la increíble escena. «¿Quién te dio la autoridad para darle tutorías a mi hijo?», exigió saber. Angela bajó la mirada. «Lo siento, señor. Él me pidió ayuda. No quise faltarle al respeto». La voz de Richard se volvió más fría. «Contraté tutores profesionales. ¿Qué te hace pensar que estás calificada?». Angela permaneció en silencio. No porque le faltara una respuesta, sino porque la experiencia le había enseñado algo doloroso. Rara vez la gente le creía a alguien vestido con un uniforme de mucama. Ethan dio un paso al frente. «Papá, por favor. Ella es increíble». Richard lo interrumpió con dureza. «Suficiente». Miró directamente a Angela. «De ahora en adelante, tu responsabilidad es limpiar esta casa. Nada más». La decepción en los ojos de Ethan era imposible de ignorar. Angela recogió los libros en silencio. «Lo siento», susurró. Después regresó a pulir el pasillo, como si nada hubiera pasado. Esa noche, Ethan apenas tocó su cena. Richard lo notó, pero el orgullo le impidió disculparse. En cambio, se convenció a sí mismo de que había protegido los límites profesionales. No tenía idea de que la mayor sorpresa de toda su vida estaba a solo unos días de distancia. Los días después de que Richard le prohibiera a Angela darle tutorías a Ethan fueron dolorosamente silenciosos. Las risas que alguna vez habían resonado por la mansión desaparecieron. La mesa del comedor volvió a quedarse en silencio. Incluso los costosos tutores notaron que algo había cambiado. Ethan ya no hacía preguntas. Simplemente miraba las páginas, respondía encogiéndose de hombros y contaba los minutos hasta que terminara cada lección. Richard se convenció de que el tiempo lo arreglaría todo. Pero llegó la mañana del examen de matemáticas de Ethan, y su hijo se veía más nervioso que nunca. Mientras Richard lo llevaba a la escuela, intentó darle ánimo. «Te va a ir bien». Ethan forzó una sonrisa. «Voy a intentarlo, papá». Richard lo vio caminar hacia las puertas de la escuela cargando más miedo que confianza. 3 horas después terminó el examen. Los resultados se anunciarían la semana siguiente. Para Ethan, esos 7 días se sintieron eternos. Para Richard, se convirtieron en un tiempo de reflexión. No podía dejar de pensar en lo que había visto en el cuarto de lavado. No era solo la lección de matemáticas. Era la alegría en el rostro de Ethan. La felicidad genuina. Algo que ningún tutor costoso había logrado crear. Cuando finalmente anunciaron los resultados, Richard recibió una llamada de la directora de la escuela. «Señor Harrison», dijo ella emocionada, «¿podría venir a la escuela esta tarde?». El corazón de Richard se hundió. Asumió lo peor. En cambio, entró a la oficina de la directora y encontró a Ethan sentado ahí, con la sonrisa más grande en su rostro. «Felicidades», dijo la directora. Su hijo obtuvo una de las calificaciones más altas de matemáticas en todo 5º grado. Richard se quedó paralizado. «Eso no puede ser cierto». La directora le entregó el examen. Cada pregunta difícil estaba resuelta correctamente, incluso la sección avanzada de puntos extra. «Nunca habíamos visto una mejora tan notable en tan poco tiempo», continuó ella. «¿Qué cambió?». Richard se giró lentamente hacia Ethan. Su hijo bajó la mirada antes de responder en voz baja. «Recordé todo lo que Angela me enseñó». La sala se quedó en silencio. Por primera vez, Richard comprendió que la mujer a la que había descartado había logrado lo que cada tutor de élite había fracasado en hacer. Pero las sorpresas no habían terminado. La directora sonrió. «En realidad, me gustaría conocer a esta Angela. Cualquiera capaz de inspirar así a un niño tiene un don extraordinario». Richard manejó de regreso a casa sin decir una palabra. Sus pensamientos corrían durante todo el trayecto. ¿Había juzgado a alguien simplemente por su trabajo? ¿Había confundido la posición de una persona con su potencial?
Esa noche encontró a Angela doblando toallas limpias en silencio en el cuarto de lavado. «Angela». Ella levantó la mirada, nerviosa. «Sí, señor. Te debo una disculpa». Ella parpadeó, sorprendida. «Asumí que conocía tus habilidades sin jamás haber preguntado por tu historia». Estaba equivocado. Angela sonrió con cortesía. «Está bien, señor Harrison». «No», respondió Richard. «No lo está. Te juzgué antes de conocerte». Hizo una pausa. «¿Me contarías algo? ¿Dónde aprendiste matemáticas?» Por primera vez desde que trabajaba en la mansión, Angela compartió la historia que había mantenido oculta. Habló sobre crecer en la pobreza, sobre ganar competencias académicas, sobre obtener una beca para estudiar ingeniería, sobre dejar la universidad para cuidar a su madre enferma, sobre perderlo todo, excepto el conocimiento que cargaba dentro de ella. Richard escuchó sin interrumpir. Para cuando ella terminó, él se sentía avergonzado. Había pasado años buscando talento en salas de juntas y universidades, y sin embargo, un talento extraordinario había estado trabajando en silencio bajo su propio techo. A la mañana siguiente, Richard hizo varias llamadas telefónicas. En cuestión de días, organizó una reunión entre Angela y el decano de una respetada universidad de ingeniería. Localizaron sus antiguos registros académicos. Sus antiguos profesores todavía recordaban su brillantez. Uno incluso dijo: «Angela fue una de las estudiantes más talentosas que jamás tuvimos». Richard se ofreció pagar cada colegiatura restante si ella deseaba terminar su carrera. Los ojos de Angela se llenaron de lágrimas. No sé cómo agradecerle. Richard negó con la cabeza. «Ya lo hiciste. Ayudaste a mi hijo a creer en sí mismo. Un padre jamás podrá pagar eso». Pasaron los meses. Angela regresó a la universidad. Asistía a clases durante el día y siguió trabajando medio tiempo hasta graduarse. Richard ajustó su horario para que pudiera perseguir su sueño. Ethan se convirtió en su más grande apoyo. Cada tarde le preguntaba con orgullo: «¿Qué aprendiste hoy, señorita Angela?». Ella se reía y respondía: «Lo mismo que te enseñé a ti. Nunca dejes de hacer preguntas». 4 años después, la familia Harrison volvió a reunirse. Esta vez, no en la mansión, sino dentro de un auditorio universitario. Angela cruzó el escenario de graduación para recibir su título de ingeniería con los más altos honores. El público estalló en aplausos. Richard se puso de pie primero, después Ethan. Pronto, todos los demás lo siguieron. Mientras Angela aceptaba su diploma, miró hacia la multitud. Vio al niño que alguna vez había creído que no era lo bastante listo. Ahora él también soñaba con convertirse en ingeniero. Después de la ceremonia, Ethan la abrazó con fuerza. «No solo me enseñaste matemáticas, me enseñaste valor». Richard sonrió con los ojos húmedos. «Y a mí me enseñaste algo todavía más valioso. Nunca midas el valor de alguien por el uniforme que lleva puesto». Varios años después, Angela fundó una organización sin fines de lucro que brindaba tutorías gratuitas de matemáticas y educación STEM a niños de comunidades desatendidas. Cientos de estudiantes descubrieron la confianza a través de su paciente enseñanza. Muchos ganaron becas. Algunos se convirtieron en maestros ellos mismos. Otros se convirtieron en ingenieros, científicos e innovadores. Cada niño que cruzaba las puertas de su aula llevaba consigo la misma lección que ella alguna vez había compartido con Ethan, en el piso del cuarto de lavado: que entender es más poderoso que memorizar, que la bondad es más poderosa que el juicio, y que, a veces, la persona a la que el mundo pasa por alto es exactamente la persona capaz de cambiarlo. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta inspiradora historia. Si tocó tu corazón, por favor suscríbete a Kindness of Power. Dale like a este video y compártelo con alguien que cree en darle a la gente una oportunidad antes de juzgarla. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que nos recuerdan que la compasión, la humildad y la bondad pueden transformar vidas. Hasta la próxima. Recuerda, la grandeza a menudo se esconde en los lugares más inesperados.